Muy buenos días, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación y a las personas que les puedan llegar nuestras palabras. La semana pasada vimos la publicación de la encuesta en COVID de este año. Una situación sin duda, narra una situación sin duda muy dolorosa, muy cruel, muy difícil al ver en términos numéricos la pobreza y la miseria que se va convirtiendo el día a día de los venezolanos. En el tema de la desnutrición los números son escandalosos a nivel nacional y a nivel internacional, porque no es poca cosa decir que el 74% de los venezolanos no tiene seguridad alimentaria. En pocas palabras, no tiene cómo ingerir los alimentos para poder comer 3 veces al día. Ni hablar de la carga calórica o proteica que necesita el venezolano. Cuando vemos esos números, sin duda alguna son muy dolorosos, pero cuando lo llevamos al tema de los niños, este dolor que genera, por supuesto que preocupa y alarma mucho más. Es que es muy difícil poder transmitir al mundo, pero es la realidad en Venezuela, que el 30% de los niños menores de 5 años está en desnutrición aguda. En pocas palabras, tienen unos cuantos meses, por no decir años, pasando hambre. Unas criaturas que no tienen la culpa de poder llegar a Venezuela en medio de una situación política muy difícil, que además esa situación política los condena al hambre prácticamente. Una de las conclusiones, y que preocupa muchísimo, que decía la encuesta en COVID, es que estos daños pueden ser irreparables para muchos millones de venezolanos que hoy por hoy son víctimas de un sistema de alimentación muy precario y sumergido también en mucho control social y mucha corrupción. La ONU, porque no solo es en COVID, hablaba el año pasado que casi 10 millones de venezolanos podrían estar con problemas de desnutrición. Seguramente esos números se han multiplicado por 2. Y es que no es poca cosa decir, y cuando uno dimensiona y habla de millones y millones que están sumergidos en una situación compleja y dolorosa, pero cuando desagregamos esos números y los transformamos en vida, podemos comprender la situación aún más. Y pongo algunos testimonios sobre esto. Hace 3 años acá, algunas comunidades del oeste de Barquisimeto, del barrio La Paz, del barrio del Caribe, Rafael Linares, La Apostoleña, protestaban en el PSUV y protestaban por el tema del CLAP, porque la gente no es tonta ni es pendeja y sabe que es desde ahí que se generan todas las políticas necesarias para que la gente coma o no coma y se genere con ello mayor control social, siendo esto una situación mucho más peligrosa y agónica para todo el país. Pero también hay otros flagelos que se van generando de esta situación, como es la corrupción, como es la miserable corrupción, que se va y qué peligroso pues para que los venezolanos en esta situación tan compleja sean víctimas también de escándalos de corrupción groseros, no solo del señor que está en una isla africana preso, sino también la corrupción que a veces se genera aguas abajo. Muchos son los testimonios de muchos dirigentes que nos muestran y nos comentan que siempre hay un escándalo de corrupción, que siempre hay un caso de una estafa, y gente, por cierto, de cualquier color político. La corrupción, el control social, el chantaje, la intimidación no mide lealtad política. Es un sistema que busca, como sea, gobernar y controlar a través del estómago, y eso es lo que hoy sucede en Venezuela. Y un tercer testimonio que también hay que agradecer y valorar es la gran cantidad de personas que en medio de esta situación hace lo posible por paliar y hacer algunos programas sociales para mitigar una situación tan dramática como el hambre en Venezuela. Gente que lo hace de manera desprendida, gente que lo hace en cualquier rincón de Venezuela, gente que lo hace sin distinguir políticamente, religiosamente o racialmente. Son gente muy valiosa que son luz en medio de tanta oscuridad. Conozco testimonios, por ejemplo, de Alimenta la Solidaridad o de otras tantas organizaciones que hacen un esfuerzo sobrehumano para poder paliar la situación que hoy por hoy tenemos en Venezuela. Un problema real. Hay que conectar la necesidad de lo que es la vida y lo que es la democracia. Solo con democracia se pueden tener sistemas más justos. Solo con democracia podemos salvar vidas. Por eso la necesidad. Cuando usted esté cansado de pensar en esos millones de venezolanos que están condenados al hambre, cuando usted esté fatigado de la lucha política, no olvide que nuestro cansancio y nuestro silencio puede representar la condena a muchos venezolanos. Luchemos por la vida, luchemos por la democracia, luchemos por los derechos humanos, que hoy por hoy es la única manera de solucionar el problema de tantos millones de venezolanos que están condenados a la pobreza por el hambre.